EBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a remitir al periodo novohispano en la ciudad de Querétaro. Vamos a hablar de las devociones, de cómo estas devociones hay momentos políticos, sociales en que entran en disputa, y esto tiene que ver con pleitos entre una parte del clero y otra, y para ello nos acompaña el maestro en estudios históricos, que es un orgullo para la Facultad de Filosofía, puesto que egresó de esta maestría de calidad de CONACYT, que está en la Facultad de Filosofía. Él es el maestro Raúl Iván Olvera Miranda y actualmente él es doctorante también en estudios históricos por el Colegio de Michoacán. Hola Iván, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ceci? Un gusto estar con ustedes, de verdad un orgullo poder estar aquí en tu programa y explicar todo ese tema de las devociones. No, al contrario, Iván. Pues tú estás a punto de terminar una tesis en donde nos hablas de dos devociones que son muy, muy importantes y arraigadísimas para los queretanos, para su identidad, que es la Cruz de Piedra, imán de devoción, que conocemos como la Santa Cruz de los Milagros, la de cantera, a la que le bailan los concheros cada 13, 14 y 15 de diciembre. Y también eres un estudioso de la devoción a la Virgen del Pueblito, patrona de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, a la cual pertenecía Querétaro en el virreinato. ¿Qué nos puedes decir de estas imágenes, Iván, en cuanto a cuándo tiene un auge una devoción y luego deja de tenerla la Cruz de los Milagros y luego pasa a la Virgen del Pueblito y por qué? Creo que te hice 25 preguntas. No te preocupes, sí. En efecto, estoy trabajando mi tesis doctoral titulada Los castillos espirituales de la Cruz de Piedra y la Virgen del Pueblito entre 1609 y 1830. Estoy trabajando los conflictos, tanto institucionales como las muestras de religiosidad y a su vez las imágenes milagrosas. Y en este caso pues nos enfocamos en Virgen del Pueblito y la cruz. Y en este caso la Cruz de Piedra, si bien hay un montón de construcciones narrativas del siglo XVIII que hablan, que nos remontan a la época de la conquista, la aparición de la cruz, sin embargo, como comenta el doctor Rubial, estas son construcciones del siglo XVIII. Si nosotros nos empezamos a rascar en la documentación, no vamos a encontrar visos de ese milagro, sino vamos a encontrar incluso algunas descripciones que simplemente dicen, había una cruz a modo de humilladero donde la gente se encomendaba y que estaba a la salida de la ciudad. Y era la Cruz de Piedra. Tenía una función a la salida, a un lado del camino a la Ciudad de México. Y empieza a tomar fuerza durante la segunda mitad del siglo XVII, allá por 1610. ¿Te puedo interrumpir tantito para contextualizar? El maestro Iván se está refiriendo nada menos que al mito fundacional de la ciudad de Santiago de Querétaro, que incluso aparece en el escudo de la ciudad, que es este mito que consiste en que los españoles llegan con sus aliados otomíes a combatir en el Cerro del Sangremal, hoy Templo y Convento de la Cruz, con los chichimecas indómitos que habitaban este lugar, y entonces están en plena batalla cuando se aparece una cruz en medio de un eclipse y ahí el señor Santiago con su espada flamígera, y entonces todos se hincan y al unísono dicen él es Dios y se rinden y todos son católicos y felices por los siglos de los siglos, santos amén. Y el maestro está diciendo que en la documentación histórica él y otros investigadores como el doctor Rubial se han encontrado que es un mito del siglo XVIII, construido en el siglo XVIII, cuando en realidad se atribuye que todo esto pasó 2 siglos antes. Perdón, maestro, adelante. Sí, no te preocupes, así. Muy bien, qué bueno que lo comentas, que son construcciones, porque en el momento, en la documentación del siglo XVII, no aparece. Y en este caso, la Cruz de Piedra va a empezar a despuntar y a darse un culto importante. Esto a partir de que los franciscanos se empiezan a ver amenazados. ¿Amenazados por quiénes? Por la llegada de nuevas órdenes a la ciudad. Llegan carmelitas, llegan jesuitas, se instala el Hospital de la Concepción, dirigida por un secular,
dirigido desde el obispo, desde el arzobispado de México, y los franciscanos necesitan congregar a la población en torno a una devoción que ellos ya conocen y empiezan a construirse portentos a la cruz. Se empiezan a circular milagros de que la cruz tembló, que incluso más o menos hacia 1650, dicen los testimonios, dicen, hace 40 años la cruz se empezó a mover, a temblar, a crecer y no se destruía. E incluso a partir de ese momento se empieza a dar un culto a la cruz. E incluso se levanta un convento a un lado, a unos metros, del otro convento de Santiago. Entonces los franciscanos están fuertes en una plaza que empieza a ser debatida por el arzobispo, por las nuevas órdenes y por la élite, por los terratenientes, por los comerciantes, que en otras ciudades de la Nueva España, ellos son los que dirigen, como en Puebla, ellos son grandes directores espirituales de la religiosidad, pero en Querétaro no. Los grandes directores siguen siendo los franciscanos. Entonces empiezan a haber una serie de conflictos entre ciudadanía caudalada, el arzobispo y los franciscanos. Hay en una de tus ponencias que me hiciste favor de compartir, hablas de cómo hay un momento en que la propia iglesia, no sé si son los propios franciscanos, por lo que entendí, me corriges por favor, dicen, no, a ver, este culto a esta Santa Cruz, no, porque hay corridas de toros, fandangos, simulacros teatrales del mito fundacional, y esto no tiene nada que ver con el Concilio Tridentino, donde habla de la espiritualidad individual con Dios, de los sacramentos, de dejar como esta parte como muy como carnavalesca. ¿Son los propios franciscanos los que están censurando estas fiestas a la Santa Cruz o es el clero del obispado, es decir, el regular, es decir, los enemigos de las órdenes regulares? En efecto, hay una ponencia en donde comento este conflicto, pues en el caso de 1683, antes de ese año, el convento de la Cruz había sido parte de los franciscanos de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Sin embargo, en 1682 se crea de parte de la Congregación de Propaganda Fide, se dispone que lleguen unos nuevos misioneros. Si bien son franciscanos, ellos no dependen de la provincia, son separados. Ellos le rinden directamente cuentas al rey y son religiosos que vienen, son religiosos de avanzada, que ellos son muy, siguen mucho la ortodoxia tridentina, que tratan de enfocar esta nueva religiosidad hacia los sacramentos, en donde las imágenes milagrosas no sea lo que dirige, sino que dirige son los sacerdotes, la oración, la confesión. Y cuando ellos llegan, empiezan a ver estas manifestaciones que se hacen en torno a la cruz de la época de los antiguos franciscanos de la provincia de Michoacán. Llegan ellos, se presentan y empiezan a ver que ¿quién es el que dirige el culto? La élite ya está empezando a integrarse. En estas grandes fiestas se organizan partidas de moros y cristianos, hay financiamiento, hay muchas batallas, y ellos llegan y ellos quieren empezar a controlar este nuevo culto a la cruz. Y por eso disponen en 1694 cancelar esas fiestas. E incluso el arzobispo de México, Aguiar y Seijas, les dice que en lugar de estar invirtiendo todo ese dinero en fiestas, y en fuegos y en gastar en trajes de moros y cristianos, eso se invierta en el sacrificio del altar, porque eso es lo que verdaderamente trae beneficios a la población. Y fíjate que esto que tú estudias es muy interesante porque son estos tránsitos por los que tuvo que pasar el catolicismo, sobre todo en los lugares conquistados como Mesoamérica, como Tlaxco prehispánico, estas nuevas formas que se les van imponiendo, que para la población debió haber sido difícil, ¿no? O sea, ya no crees en sino ahora vas a creer en esta imagen, y luego ahora no, ya está prohibido que salgas a representar tal obra de teatro y ahora te vas a ir a confesar. Debió ser un choque muy fuerte, ¿no? Para la devoción, para los feligreses, que les estén cambiando estas formas, ¿no? de entablar comunicación con lo divino. Así es, hubo un gran conflicto en los cambios de religiosidad, y uno de esos grandes conflictos que yo analizo en mi tesis, las características de la religiosidad, porque la forma novohispana de ejercer la religiosidad abreva de esa religiosidad medieval, en donde las imágenes, las reliquias, son los que traen los beneficios divinos.
¿sí? En ocasiones la gente no sabía las oraciones, no sabía los preceptos básicos de la iglesia. Sin embargo, ellos asistían a las fiestas, se encomendaban, hacían votos. Entonces, esas grandes formas que llega la Nueva España con los conquistadores, porque los mismos frailes viven ellos lo aprenden en sus terruños, lo aprenden en casa, no de la nada dejan sus tradiciones. Entonces, siglo XVII ya bien avanzado, les dicen no, la religiosidad y las muestras se hacen más austeras, sin fiestas, e incluso pues les cancelan esta gran fiesta de tradición que en los mismos testimonios dicen está desde la época de la conquista de Querétaro. Entonces, estos grandes cambios, claro que les afectaron. Y ahora la Virgen, ¿cómo pasa la devoción de la Santa Cruz de los Milagros hacia la Virgen del Pueblito, que es nada menos que me acuerdo que en el siglo XIX era la patrona de, no sé sí, creo que de la diócesis, e incluso el cabildo, es decir, la autoridad civil, se encargaba de todas estas peregrinaciones y devociones, si había sequía, si llovía mucho, si no llovía, si había epidemias, si no había, es decir, siempre en momentos de calamidad, la Virgen del Pueblito, la peregrina la traían en devoción y luego la depositaban en los templos y novenarios de rogación, etcétera. ¿Cómo pasa esto, Raúl? Mire, el cambio de esta devoción, en efecto, los religiosos de la Cruz empiezan de propaganda fide, ya estamos hablando de propaganda fide, estos religiosos quieren controlar el culto. Y donde queda la población, e incluso grandes patronos, de hecho, el gran patrono de la Virgen del Pueblito, Josep de Urteaga, también era patrón en la Santa Cruz. Él quería financiar retablos, capillas, pero los religiosos de la Cruz, del colegio de propaganda, decían alto. Aquí no vas a hacer lo que quieres. Entonces, una de esas estrategias para continuar con estos bienes espirituales era apoyar otras imágenes. Eso mismo, 1694 les cancelan la fiesta y casualmente es en estas fechas en donde el culto a la Virgen del Pueblito empieza a despegar. Giran la cabeza, no nos dejan aquí, vámonos a enfocar en la Virgen del Pueblito, que es una imagen antigua, o al menos su origen es desconocido, está cerca de un basamento piramidal, está en un medio indígena, como Remedios, como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen de la Salud, se acercan. ¿Por qué? Porque tiene esta aura y esta carisma. E incluso desde mediados del siglo XVII, la imagen del pueblito ya visita Querétaro. Sin embargo, dicen es la señora del pueblo de San Francisco. Y es hasta ya bien entrado finales del siglo XVII, que le empiezan a llamar la Virgen del Pueblo y empieza a devenir en nombre del pueblito. Entonces, es finales del siglo XVII, este cambio de mirada de la élite, apoyar un nuevo proyecto, y es donde la familia Urteaga, en este caso Josep y Pedro de Urteaga, no nos dejan apoyar aquí, donde ellos, en el caso, esta familia eran síndicos, ellos administraban los dineros del Colegio de Propaganda Fide, pero también manejan los dineros de la Virgen del Pueblito. Entonces ellos cambian sus enfoques y levantan un templo, apoyan en la reconstrucción de la capilla, mandan a hacer obras, pinturas, hacen una gran fachada, e incluso ya cuando muere la esposa de Josep de Urteaga, Petra María de la Campa y Cos, le dona gran cantidad de joyas, que incluso yo he encontrado testimonios que esas mismas joyas que se le donan a la Virgen las había usado la familia Urteaga, ya sea Josep como alférez real, en una gran celebración de fiesta al rey. Él usa ciertas joyas que casualmente 30 años después ahora están en posesión de la Virgen. ¿Y la Virgen, la imagen las porta? O sea, ¿efectivamente se las colocan? Sí, se las colocan. Ok. Iván, y aquí lo interesante es que ambos cultos proceden tanto de la cruz como de la Virgen del Pueblito. Entiendo que proceden de los franciscanos, ¿verdad? Porque la Virgen del Pueblito es esculpida en el convento grande de San Francisco por un fraile franciscano. Entonces, aquí es un conflicto también interno entre los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide, Propagación de la Fe, que recordemos que de aquí salían a toda América Latina y a las Californias a evangelizar estos franciscanos que hoy conocemos del ex convento de la Santa Cruz, y estos franciscanos del hoy pueblito del municipio de Corregidora.
¿Hay una disputa ahí o solo es la élite la que dice, en este caso los patrocinadores de los que nos hablas, que dicen, dejo de apoyar aquí y ahora apoyo acá? Así es. En este caso, las dos imágenes son de cuño franciscano. En este caso, la cruz y el inicio del culto es de parte de los provinciales, de los grandes sacerdotes y frailes de la provincia de Michoacán. Claro, ellos empiezan con el culto a la cruz. Sin embargo, como el convento de la cruz queda ahora en manos, ellos pierden esa imagen de culto. Ya no está en su jurisdicción, porque el templo ya no es de él. Y con el templo incluso hay pleitos entre la provincia y los misioneros de Propaganda Fide, porque pues llegan y te quitan un convento. Obviamente sí van a molestar. Ya lo habían perdido, perdón. Es que eso no me quedaba claro. Sí, ya está fuera de ellos. Entonces, incluso estos pleitos van a continuar. De hecho, si hay pleitos, ellos, los franciscanos, tienen unas hermandades espirituales en donde si uno muere, los de los otros conventos rezan por su alma. Y de hecho, cuando llegan los de Propaganda Fide, ellos no los unen a estas hermandades franciscanas. Entonces ellos mandan cartas, acéptenos porque somos del mismo, hermanos de hábito. Incluso pues hay conflictos, hay unas peticiones ahí muy lastimosas de lloramos porque nadie reza por nosotros. Entonces, al perder esta gran imagen, al final sí se ponen de acuerdo, van a rezar por sus almas, pero la imagen ya está perdida. Y ahora ellos se van a enfocar en este siglo XVIII a la imagen del culto de la Virgen del Pueblito, especialmente a partir del año de 1760, cuando se seculariza la parroquia de San Francisco Galileo y los franciscanos entran en un acuerdo con el arzobispado de nos permites conservar el santuario de la Virgen del Pueblito y nosotros te construimos una parroquia. Por eso en el pueblito está la parroquia y el santuario. El santuario para los franciscanos y la parroquia para el clero secular. Y a partir de ese momento ellos empiezan a imprimir libros, grabados y demás cosas para hacerla más popular en el medio franciscano. Me quedé pensando, qué interesante es tu investigación, porque desde la academia nosotros conocemos, por ejemplo, estos pleitazos que se dieron durante la época novohispana entre el clero secular, que es lo que conocemos como esos sacerdotes diocesanos que dependen del arzobispo y del obispo, de la diócesis, y estos otros que son los mendicantes, los regulares, que son estas órdenes franciscanas, agustinas, etcétera, que son los que hacen votos de pobreza, que es los que viven enclaustrados con los hábitos. Digo, le estoy dando como todo el contexto de las diferencias. Y nosotros conocíamos estos grandes pleitos, hasta hay uno que se llama el pleito grande, ¿no? Entre el clero secular y el regular. Pero aquí tu investigación está interesantísima porque da cuenta también de estas disputas finalmente por el poder espiritual y, por qué no decirlo, económico, ¿verdad? Político, claro, entre estos dos franciscanos, los de Propaganda Fide, y estos que dices de San Francisco Galileo, ¿verdad? Así es, sí, porque en estos grandes pleitos es donde, por eso de hecho en mi tesis está conflictos por imágenes. ¿Por qué? Porque a la hora de estos conflictos, los actores demuestran su poder sobre la imagen, dan cuenta de cómo llegó la imagen, por qué es de ellos y demás. Y es a partir de estos conflictos institucionales, ya sea entre clero secular y clero regular, o entre los hacendados y los frailes, o incluso entre las comunidades de naturales y los frailes, porque incluso también va a haber pleito entre los naturales del pueblito y los frailes. ¿Por qué? Porque les empiezan a negar y a prestarles la imagen original. Y eso va a dar pie a que, como no nos las prestas, pues ellos mandan a hacer copias tocadas. Por eso está la tenanchita, la peregrina y la original. Así es. O sea, 3 imágenes de una misma advocación, que es la del pueblito. De hecho, eran 4. En la época colonial no se le manejaba con esos nombres, sino simplemente era la original, una que se hizo que se llamaba la vicaria, que era la que se quedaba en el santuario cuando la original venía a Querétaro, y había otras 2 que eran las imágenes que acompañaban a los demandantes de limosna. Iban en un cajón a sus espaldas y recorrían todo el Bajío, Ciudad de México, Guanajuato, para pedir limosnas. Entonces, en aquella época colonial había 4 imágenes, 2 de demanda, la vicaria y la original.
Acabas de dar una conferencia precisamente en el pueblito de esta devoción a la Virgen del Pueblito. Nos queda muy poco tiempo. ¿Te gustaría cerrar con algunas de las aportaciones que diste en esta conferencia? Claro, en este caso, en la conferencia que di en el Pueblito, di a conocer libros nuevos, nuevas fuentes sobre la Virgen del Pueblito, como es el primer libro de la cofradía, que hasta hace pocos años no se sabe de su existencia. Siempre lo que se decía sobre la Virgen del Pueblito era lo que se decía ya desde estos novenarios, que traen una historia muy breve de la imagen. Sin embargo, con estos nuevos aportes de los registros de las cofradías, los pleitos, se empiezan a dar nuevos visos y nuevos ángulos desde donde entender el culto a la Virgen del Pueblito, y creo que esas aportaciones las he otorgado en el pueblito, en el municipio, y creo que pues estos también son medios de que ciencia que no se divulga, pues no es ciencia, ¿no? Entonces uno tiene que estar compartiendo constantemente los aportes y lo que se va sacando últimamente. Maestro Raúl Iván Olvera Miranda, desafortunadamente el tiempo se terminó. Te agradecemos mucho que hayas estado en el programa. También debo presumirles, el maestro es egresado de la licenciatura en Historia de nuestra Facultad de Filosofía y de la maestría en Estudios Históricos, también de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ceci, por tu invitación. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Marcia Trejo, Quiquey, y estoy encantada de poder compartir esta tarde algo de lo que he escrito con ustedes. Escribo poesía, minificción, haiku, casi todo muy corto, de corto aliento, diría alguien. Ella dijo largo aliento, yo digo corto aliento. Pero bueno, vamos a comenzar. Quiero ponerle un espantapájaros a la vida, para que las aves negras no se coman los granos de esperanza, para que no revoloteen los miedos, que al final no son sino el viento que se agranda para luego volverse suspiro, para que en la noche esos ojos de trapo abracen al silencio, que enmarca los graznidos de la pena, para que el amanecer encuentre el campo entero, si acaso despeinado y sudoroso, acariciado con el calor del alba, para que los cielos regalen la lluvia que dé vida a la risa y reciban la mirada agradecida de los girasoles. Bajan las nubes, acarician el aire, susurran lluvia y llegan hasta las comisuras de la tarde. No se entregan desmesuradamente, pero prometen, y con esa esperanza abordamos el barco de la noche. Esta es una minificción que dice: la casa estaba llena de fantasmas, los conocí a todos. Había percudidos y prístinos, había simpáticos y gruñones, pero todos eran buenos vecinos. No supe por qué se fueron. Ahora la casa es una lavandería y cuando veo alguna sábana la saludo discretamente y sonrío. Caminé por senderos floridos, no dejé migajitas, no pensé necesario atar mi corazón a cada muelle. De repente, un silencio, un páramo, una espera constante, un no sé qué que ha congelado el viento que antes fue mi voz, un no sé qué en el que la barquita de mi alma, aún atada a la orilla, golpea en su ir y venir a la esperanza. ¿Tengo tiempo? Tiene 3 minutos todavía. Solo quedan los restos de la suave caricia que moja la banqueta. Distrae el chipi chipi el intento del alma, que a tientas alza el vuelo. La tarde se sonroja, se adormece, se cae, y aquí solo los restos del alma y de la lluvia y de la tarde roja que desde el horizonte a tientas y en silencio intenta alzar el vuelo. Bueno, como son muy pequeñitos mis textos y de estas hojas que hacen tanto escándalo, voy a leer algo más para despedirme. Pero antes les leo esto. Sí. ¿Va a usar las demás hojas? Sí. Ok.
¿Sabes qué? Voy a dejar esto. Ay, bueno, ya me van a editar como todo a mí, pero discúlpame, muchas gracias. Y ya antes de que siga, voy a ponerlo en orden, te lo prometo. Ok, esto es con lo que termino. Esto ya lo leí. Y esto es para terminar. Que es algo que me causa toda la vida conflicto porque nunca sé cuánto duran. Ya creo que ya les voy a ir poniendo tiempo a cada uno. Ok. Va. Sí. Continuamos en 3, 2, 1. Dile que sí al reverso de la moneda, al viento que se calla, a los ojos cerrados. Dile que sí al silencio. Dile que vas a volar, aunque sea con un ala, que el tiempo va a abrazarte los sueños, que va a creer en ellos. Dile que sí a esa nube que se ha puesto para ti su vestido de primavera. Dile que sí a las flores que con su aroma acarician los días. Dile que sí a nosotros y a ese amanecer de pájaros que cantan nuestros nombres y que no quieren olvidarlos. Y sobre todo dile que sí a todas las sonrisas, a las que han sido o serán. Pues muchísimas gracias por invitarme, a Dalia, Larisa, Juárez Otero, a ustedes que hacen posible la parte técnica. Un gusto encontrarme con compañeras, un gusto compartir lo que escribimos y bueno, pues hasta la próxima. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.